vamos a... Salva, ¿puedes bajar un poco el micrófono? Sí. Bueno. Pues hoy tenemos una escuela dominical que yo lo definiría como la clave para llevar nuestra vida adelante y que la iglesia funcione perfectamente. La clase o la escuela dominical que vamos a tener hoy, según la lección que nos toca en el manual, pues es una actitud digna del ministerio. Lógicamente, para ejercer cualquier cosa en la iglesia tenemos que tener una actitud digna, pero también para nuestra vida diaria tenemos que tener una actitud digna de lo que somos, hijos de Dios. Por lo tanto, en nuestro caminar diario deberíamos de tener una actitud digna. Pero hoy, como seguimos haciendo la lección que tenemos, es una continuidad de los dones. Y veremos que todos los dones, pues de alguna forma, tienen un orden puesto por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo usa el ejemplo del cuerpo, como ya tratamos la semana pasada, con similitud al funcionamiento que debe tener la iglesia. Nuestro cuerpo perfectamente funciona, nuestro cerebro manda lo que quiere que de cada cuerpo, de parte del cuerpo funcione y funciona. Y ninguno de nuestros órganos, ni miembros, ni nada, pues dice que no lo va a hacer, a menos que tenga un problema. Pues en la iglesia debería funcionar exactamente igual. Tenemos la palabra, que es la que nos marca el camino que deberíamos seguir, como a nivel individual y colectivo, y entonces funcionar como un cuerpo, pues hace que deberíamos de funcionar perfectamente, e incluso no tendríamos que tener pequeñas ni diferencias, ni siquiera eso. A veces llegamos a tener diferencias por cualquier cosa, lo que nos hace pues poner pequeñas piedras en el funcionamiento de la iglesia. Pero Dios puso un plan para la iglesia, y si cada uno de nosotros funciona correctamente, pues la iglesia funcionará correctamente. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora, que este es el versículo base porque es la clave, como he dicho antes, no solamente de la lección que vamos a dar, sino que posiblemente la podemos utilizar o deberíamos utilizar en nuestra vida. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este estudio pues nos llevará o veremos que son los talentos y capacidades que provienen de Dios, ministrar la gracia de Dios usando estos dones espirituales y tener el amor como motivación de todo lo que hacemos. Para mí esta es la clave de todas las cosas, tener el amor como motivación de todo lo que hacemos. Reconocemos que los talentos y capacidades provienen de Dios y lo veremos, pero ministrar la gracia de Dios usando estos dones espirituales. Y vamos a hacer una lectura en Romanos 12, de 3 al 8. Rafa, si te parece, podrías empezar por ahí. Vamos leyendo unos versículos, cada uno. ¿Cada uno? Sí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Perdón, Salva, no me quites el PowerPoint. No me lo quites, déjalo. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la que Dios repartió a cada uno. Espera un momento. Déjalo que yo lo manejo de aquí. Vale. ¿Vale? Seguimos el 4. Lola. Yo no lo veo. El 4 va. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que
teniendo diferentes dones según la gracia no es dada, si el de profecía uses conforme a la medida de la fe. ¿Siete? O si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dios, perdón, Sara, te puedes sentar si quieres, lo manejo todo. Vale, aquí, vale. ¿eh? Esto es de nuevo, es más fácil así porque ya lo vamos, ¿no? Dios nos ha salvado por su gracia, y eso lo sabemos todos, y nos bendice de muchas y diferentes formas, y nos ha dado los dones para el ministerio. O sea, todos tenemos un ministerio, puede ser mayor, puede ser menor, pero como tenemos dones, tendríamos que ejercitarlo. Hay algo importante que tenemos que tener cuando ejercitamos nuestros dones, cuando ofrecemos estos dones, cuando utilizamos estas capacidades y talento, al ponerlo al servicio de la Iglesia. Y esto es sencillamente el no sentirnos importantes, superiores, diferentes, por ese don o por esos dones que podamos tener y que Dios nos lo ha dado. Por lo tanto, si Dios nos lo da, también tenemos que tener claro y tener bien definido que estos dones nos lo presta Dios por un tiempo o a lo mejor para siempre, pero que no es nuestro, que son dados, ofrecidos. El apóstol Pablo nos dice: cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debemos mirarnos con sensibilidad, con sinceridad, reconociendo que Dios nos ha dado pues una cantidad de fe, una medida de fe, pero que eso que nos ha dado a nosotros se lo ha dado a todos. No somos más que otros. A todos Dios nos ha dado fe, nos ha dado el que creamos en Él. Por lo tanto, no deberíamos de mirarnos más a nosotros, sino con el concepto que debemos de tener de cada uno. Cuando servimos a la Iglesia estamos edificándonos los unos a los otros, estamos edificando a los miembros y por lo tanto la Iglesia se fortalece. Cuando hay edificación del miembro, los miembros se edifican unos a otros, la Iglesia se fortalece. Cada uno recibimos bendiciones de todos. Eso es así, ¿no? Todos, cuando recibimos una bendición, la Iglesia se bendice. Cada uno recibimos bendición. Y la Iglesia es la que se beneficia, el conjunto de todos, se beneficia de la entrega al servicio de cada uno de sus miembros. Una Iglesia activa es cuando sus miembros ponen su done al servicio y lo ejercitan, por lo cual hay una Iglesia llena de actividad. No es porque sean mejores o peores, no, una Iglesia es activa cuando sus miembros desarrollan sus dones, cada uno en la medida y en el don que tiene. José, Sí. ¿qué don es el que debería distinguirnos como cristianos? Sé que a lo mejor hay muchos, pero a lo mejor hay uno. Que perdona, no te entiendo. ¿Qué don es el que debe de hacernos de distinguir como cristianos? Hay muchos, ¿no? Pero uno que sea... Mira, como hay uno más- que es el amor. Esa es la clave de un cristiano. Bueno, el amor no es un don. Bueno, no es un don, pero él me ha pedido una definición de un cristiano, no me ha pedido un don. No, es que él ha dicho que qué don debe... ¿Qué don debe... El don, pues es que cualquiera de los dones nos define, desde servicio, misericordia, como vamos todos, cualquier don. Pero- O sea, la definición de un cristiano es el amor. A partir de ahí, ¿qué don nos puede definir más? Pues no sé, cada uno nos define, porque cada uno tenemos un don. Yo quiero decir uno que nos define más que ninguno, un don que nos define más que ninguno como cristiano, el don de fe. Sabe que creemos, tenemos Sí, fe el don de en fe. el Señor. Y eso nos define. A mí me gustaría tener la fe tuya. Ese es el principal. El don de fe es el principal que nos distingue. Porque si no tienes fe no te acercas a Dios. Y no invitas a otros a que se acerquen a Dios. Luego la fe es el principal, el primero, por así decirlo. El don de fe. Estoy de acuerdo, pero un poco a medias, porque definimos, no recuerdo quién llevó la escuela dominical, las dos definiciones de fe que había, como Sí. una es don y la otra es la fe propia por la que La hemos fe creído. propia, exactamente. Tú te refieres a la fe propia que hemos creído, no sería Más que exactamente el don. Más que don, pero bueno, también es un don, porque lo dijo el apóstol Pablo.
por fe sois salvos y no es de vosotros, pues es un don de Dios, no para obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es un regalo. La fe que tenemos, sea la primera que hemos conocido a Cristo o el don de fe, siempre sigue siendo un regalo. Lo mismo da, uno que otro. Bueno, independientemente de eso, creo que lo que más nos hace ver que somos cristianos es el amor. Creo que lo que más nos hace ver cara fuera. O sea, cuando a alguien le llamamos la atención, es por nuestro carácter, cuando desarrollamos el amor para cualquier cosa, para la iglesia, pero también para lo que está fuera. Es algo que llama la atención. Cuando tú tratas a la gente con amor, con cariño, porque no están acostumbrados a ser tratados así. Pero bueno, sigamos adelante. Somos un cuerpo y la cabeza es Cristo, ya se dijo la semana pasada. Todos los miembros trabajamos juntos en este cuerpo, dependiendo los unos de los otros. O sea, aquí no hay nadie más importante uno que otro. Nadie. Todos, de alguna forma, estamos unidos y Dios nos ha puesto en cada lugar a cada uno. ¿Cómo sabemos qué lugar nos ha puesto? Pues solamente hay una forma de saberlo, orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender, a sacar, a poder estar en el lugar que nos corresponde, sabiendo el don que tenemos y que Él nos ha dado, la oración como punto de entender y que Dios nos dé la sabiduría para desarrollar este don. José, Sí. entonces cuando dicen que Cristo es el centro, ¿qué quieren decir? Hombre, yo hablo de cuando se habla de la iglesia cristocéntrica, yo defino, y es una opinión y aquí hay controversia siempre. Para mí Cristo en la cabeza no puede ser el centro, por lo cual el centro es la palabra. Entiendo que Cristo es la cabeza, la palabra es el centro y la iglesia. Hay mucha gente que piensa sobre iglesia cristocéntrica. Yo tengo mis diferencias en eso. Entiendo que si Cristo es la cabeza no puede ser el centro, porque es el que está arriba del todo. Y a partir de ahí el centro sería su palabra. Pienso que es así. No sé lo que pensáis, pero es que esto trae controversia bastante. Es una forma de decir que Cristo es el centro de toda la iglesia, ¿no? Si queremos verlo como eso, sí, pero no, el centro realmente, Cristo es la cabeza y no se le puede quitar. De nuestro órgano lo más importante es la cabeza, de todo nuestro cuerpo. Si perdemos la cabeza, no perdemos todo. Entonces, la iglesia se define como, Cristo, somos su cuerpo, Cristo es la cabeza. Y el apóstol Pablo nos ilustra, como hemos leído en Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Utilizar el don de profecía solamente significa una cosa, usarlo para amar, ¿no? Y es así, no podemos utilizar cada uno de los dones. Vamos a empezar a hacer una relación de dones, para que nos veamos con una pequeña desarrollo. Vamos muy mal de tiempo, tampoco vamos a hablar mucho, hemos empezado muy tarde. Entonces, usar los dones lo tenemos que usar con amor. Por eso digo que el amor es la clave para todas las cosas. No podemos ejercitar un don si nuestra base no está el amor. Y los dones se pueden dividir en varias categorías. Hay algunos que coinciden parcialmente, pero bueno, no iremos a... Puede ser la división arbitraria, lo podemos poner arriba abajo, pero al final no cambia el tema de los dones. El de profecía, por ejemplo, comunica el mensaje de Dios a su pueblo con el poder del Espíritu Santo. El principal propósito es edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14:3 dice: porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. También tenemos otro don que ya leímos, el de servicio, quizá más general, porque todos de alguna forma servimos. Podemos ayudar en una cosa, podemos ayudar, quizás sea un don más generalizado. Por eso cuando dice alguien, yo no tengo ningún don, todos tenemos un don, por lo menos de servicio. Todos podemos ayudar en la iglesia o en cualquier cosa a algo. Todos. No estoy de acuerdo. Yo sí. Porque hay algunos que no hacen nada en la iglesia. Una cosa es no hacer nada, no. Por ejemplo, pero una cosa no es no hacer nada. No me refiero a esta iglesia, No, pero que en otras iglesias no hacen absolutamente nada. Sí, pero... Y si hacen algo, perdona que te diga, a veces es para meter la pata.
o para quitar el ánimo y la ilusión a los que están trabajando. Te lo digo porque lo he visto. Sí, eso es, pero el don de servicio es tan fácil como decir, Claro. hermano, te ayudo a limpiar los bancos. Sí, Si alguien va a meter la pata por limpiar un banco, Pues a veces, pero ahí así. pero bueno, yo vengo a decir que todos tenemos No, que pero la- eso es como el que tiene carne y no conduce. Ya está. todos tenemos, que no hay nadie que no tenga un don. En eso estoy de acuerdo. Claro. Todos tenemos Pero un que lo don. utilice o no, eso es la parte. Por eso la palabra dice que el que utiliza un don, utilícelo con amor. Si tú lo haces y no tienes amor, igual lo haces bien, pero no lo has enfocado bien. No vale. Que esa es la Una diferencia. pregunta. Sí. ¿Podemos tener don de oración y carga por la iglesia o por algún El hermano? don de oración. Sí. Podemos tener carga y deberíamos tener carga por las cosas, claro, pero eso lo deberíamos de tener todos. Sí, pero Uno bueno, puede tener más carga por una cosa que por otra. claro. Puede estar más comprometido con determinadas necesidades que otro. Todos deberíamos de tener, claro. Oración, por supuesto. Claro. Oración y lectura de la palabra, todos, obligatorio, yo diría. No es opcional. Si no ora y no lee la palabra, no crece. Te quedas ahí. Pues, Luego habría que entrar en el paso de fe que diste. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces todos deberíamos de orar y todos deberíamos leer. Y tener carga, pues claro, por supuesto. Vamos por el de servicio. O sea, lo que quiero decir que todos, de una o de otra forma, podemos hacer algo en la iglesia, por muy pequeño. Y no es más el que está aquí delante, o el que limpia los bancos, o el que arregla o pinta la pared. Al final, todo glorifica a Dios cuando se hace con amor. Si no se hace con amor, pues lo estamos haciendo para justificarnos con el resto. Otro don, el de enseñanza. Este es el don en el cual, pues de alguna forma, Dios da este don a las personas. ¿Para qué? Pues para que expongan la palabra. Pero no solamente la exponga como una lección, sino que además la lleve a la parte práctica. La Biblia, la palabra de Dios, no solamente la tenemos que leer, sino que llevarla a la práctica. Es el libro perfecto para que nuestra vida sea correcta dentro de lo que somos como hombres, ¿no? Como Dios hombre que tenemos, y que al final pues siempre nos lleva a un determinado camino. Pero con la Biblia, con la palabra, siempre nos va a dar la forma y modo de vida, por lo cual el don de enseñanza, pues Dios pone a determinados hermanos para explicar la palabra y para llevarla de forma de que podamos entenderla para la práctica. Es porque si la leemos y no la ponemos en práctica, es como cualquier libro que leemos. Que, bueno, mira, qué bonito, qué tal, y muy bien, pero ya está, no nos sirve. Pero la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de lectura con práctica, de crecimiento, de forma de vida. Otro don, el de exhortación. Este don no siempre se entiende. Yo me atrevería a decir, y repito, me atrevo a decir porque es algo mío, no quiero que haya mal entendido. Cuando yo digo que es algo mío, es una idea, yo tengo una idea sobre las cosas, o a veces la percibo. El don de exhortación a veces es difícil hacerlo, bastante difícil, que no tendría que ser, pero es difícil llevarlo a la práctica, porque nos olvidamos de algo importante. ¿Qué es la exhortación? ¿Por y para qué es su fin? Y a veces cuando alguien nos viene a exhortar parece que nos está regañando, nos está llamando la atención, pero no es así. La exhortación, su fin es animar y ayudar a un hermano o una hermana con palabras edificantes. Debería ser así. Tanto el que exhorta tiene que ir con amor y con la palabra de Dios, no con su pensamiento. La exhortación no es, hermano, yo creo. Hermano, la palabra dice esto, quizás esto no me está haciendo bien. O sea, no podemos ir con un pensamiento porque nosotros tenemos toda la sabiduría. La exhortación se tiene que hacer con la palabra. Es la que nos indica, con amor, las cosas. Y nos debe de llevar a reflexionar, simple y llanamente. Lo que se nos exhorta es para que reflexionemos y podamos cambiar. No es una reprensión, no es una, como dirían, una amonestación ahí que alguien viene. No debería ser así, aunque tanto hay personas que utilizan la exhortación a veces pues como una forma de autoridad. Aquí yo soy la autoridad, tampoco debe ser. No es la exhortación para marcar autoridad, porque la exhortación la podemos hacer cualquiera.
una exhortación a un hermano lo podemos hacer cualquiera, siempre que sea con amor y con la palabra. Si esto falta, mejor estar quietos, porque podemos hacer más daño. Sí. Has dicho una cosa que es la verdad, que la exhortación, por regla general, la ejercen los pastores, pero es la más difícil de todas. De todas las cosas que tiene que hacer un pastor o un líder o un anciano, cualquier persona, es la de la exhortación. Y que realmente muchos han entendido mal, porque es cuando el pastor o el anciano, el líder, llama, no es que llame la atención, sino que le habla a otra persona de algunas cosas que tiene que rectificar. Lo que quiere es que sea perfecto delante del Señor, que crezca más, que avance en el Evangelio. Y le dice, mira, está fallando en esta área, lo estás haciendo, lo has enfocado mal, o lo que sea. Y lo hace con amor, pero lo más difícil que hay, porque hay algunos que no aceptan que se les llame la atención. ¿Por qué? No, porque se cierran en sí mismos y no entienden que el fin es bueno y es de un líder o un siervo de Dios que tiene la visión de parte de Dios de que ahí puedes mejorar en tu vida espiritual y puedes crecer. Pero hay algunas cosas que están estorbando. También puede ser, por ejemplo, otros miembros, que ahora vamos a meternos también, que anden en pecado. Y el pastor te va a decir, hermano, ese no es el camino. Estás pecando, estás viviendo en adulterio. Había aquí uno que ya no viene, que venía, que le dije, no tome la Santa Cena, porque tienes una familia allí y estás viviendo con una mujer aquí. Tienes tu esposa allí y estás viviendo con otra aquí. Estás viviendo en pecado. Tú no puedes participar de la Santa Cena, porque no es que estás contaminando tú, sino que contaminas a la iglesia del Señor. Y yo le prohibí que tomara la Santa Cena. Nosotros los líderes tenemos que ejercer la exhortación con amor, como ha dicho la hermana. Pero que es lo más difícil, pero tenemos que hacerlo, porque está la palabra de Dios y Dios nos va a pedir cuentas algún día. ¿Cómo has permitido que este hijo mío ande en pecado y tú viendo no le has dicho nada? Delante del Señor nos va a decir, va a dar una colleja a los pastores o a los ancianos o a los líderes que hemos permitido pecado en la casa de Dios. Eso es lo más difícil, llamar la atención. Estoy de acuerdo con lo que he dicho, pero que a veces es otra cosa muy simple, muy pequeñita, y a lo mejor se ofenden. Hay algunos que ni vienen a la iglesia, una cosa pequeñita que le han dicho, oye, que esto no es así, hermano, que es así. La exhortación nos debe llevar a reflexionar, simplemente cuando se nos dice alguna reflexión sobre aquello que se nos dice. Tenemos otro don, el de repartir. Cada uno de nosotros tendríamos aquí repartir es ser generoso, podríamos decir. Dar al Señor más de lo que tenemos, o dar más, no, ser más generoso con el Señor de lo que tenemos. No quiero cuantificar qué tenemos que dar, por favor, no quiero llevarlo, pero deberíamos ser generosos, y uno cuando es generoso lo siente. No quiero entrar en cuantificación de nada, Tendríamos que dar al Señor de lo que tenemos y deberíamos ayudar más. Yo creo que cada uno deberíamos de ayudar más, y yo el primero. Quizás más a las necesidades que vemos alrededor nuestro, pero no quiero entrar en polémica, por favor, que nadie, es una opinión que creo y entiendo que por la palabra deberíamos de ser, en este don debería ser más generoso, aunque hay hermanos que son más bendecidos, de una manera especial, con una disposición más generosa. Hay hermanos bastante más generosos, y es cierto, en la iglesia del Señor siempre hay hermanos que se vuelcan. Ya digo, todo lo que se haga con amor es correcto. El tema es cómo se hace, es el fin. ¿Por qué lo hago? Sí, bueno, el don de repartir que pone aquí hay muchísimos dones, pero bueno, es tener amor por los hermanos y ayudarles. Pero lo que no saben muchos, y eso tenía que saberlo la iglesia, es que cuando tú das, eres bendecido por Dios. Tú eres el más rico. El más rico no es el que tiene dinero, sino el que más ayuda y más amor tiene por los demás. Y Dios lo bendice, pero muchísimo más. Porque no entendemos realmente las riquezas de Dios. La riqueza no está en tener dinero, la riqueza es en dar. Además, tú eres bendecido y eres más rico que los que tienen millones de millones.
Bueno, pues eso es otro don importante que cada uno, bueno, pues deberíamos de reflexionar sobre nuestra vida en el reparto, en dar, en ayudar a los más necesitados. Otro don, el de presidir. Yo este don, de alguna forma está relacionado con los que administran, y lo encontramos en 1 Corintios 12, 28, dice: y a unos puso Dios la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran. Este es un don, yo diría, lo defino como un don de liderazgo que se acoge de alguna formalidad de presidir una reunión del pueblo de Dios. Cuando presidimos es algo importante. Presidir no puede presidir cualquiera. No puede llevar a hacer dirigir a la iglesia, porque el presidir está dirigiendo a la iglesia, está poniendo a la iglesia con Dios, o sea, lo está poniendo en oración y está dirigiendo, por lo cual, digamos que es un don, entre comillas, de liderazgo que se acoge a la idea de presidir una reunión del pueblo. Romanos 12:8 dice: y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud. La palabra presidir con solicitud significa con humildad y sin enaltecimiento, no por estar ahí arriba, soy más. Hay que presidir con humildad, con sencillez. Dirigir a la iglesia ante Dios con toda la sencillez y humildad del mundo, no por cual parece que el púlpito cambia a algunas personas. Parece ser que es así, que hay gente que quiere estar ahí arriba, y estar ahí arriba para temblar. Igual que estar aquí delante, no es lo mismo. O sea, aquí yo intento de explicar un poco la palabra. Ahí cuando se pone alguien ahí arriba está haciendo, y predica, es una exhortación con la palabra. Hay dos cosas diferentes, enseñanza y exhortación a la iglesia. Por lo tanto, el presidir, quien preside con solicitud, significa con humildad, sin enaltecimiento. No deja de ser uno más, porque esté ahí. Tendríamos muchos más dones, porque hay muchísimos más dones, pero voy a terminar en esta lista de dones con uno que para mí es muy importante y que me gustaría personalmente tenerlo más desarrollado, que es el don de misericordia. De verdad que me gustaría tenerlo más desarrollado, porque en este don hay que tener mucha carga por la gente. Y aquí tenemos, pues, para mí, un ejemplo de ese don, que es lo que se quiere hacer con capellanía. Para mí eso es un don de misericordia desarrollado. A mí me cuesta ir a un hospital y preocuparme por la gente que lo está pasando mal. No tengo ese don tan desarrollado. Para hacer eso hay que tener desarrollado ese don. Tienes que sentir mucha carga por estas personas. Por ejemplo, lo he puesto como ejemplo porque lo tenemos aquí. Es más fácil de entender. Entonces, para mí, capellanía, las personas que estén ahí tienen que tener un don de misericordia bastante desarrollado. Porque es difícil llegar, por ejemplo, a los hospitales cuando vas a ver gente muy mal, en momentos difíciles, duros, y tener esa palabra de misericordia, de amor, es difícil. Hay que tener el don. A mí me gustaría tenerlo más desarrollado, pero reconozco que no lo tengo más desarrollado. Pero no me dejo pedirle a Dios que me desarrolle no este don, sino que Él quiera darlo. Hombre, te puedes poner como humilde, vas a capellanía, lo cual también es misericordia para ya, pero yo no te voy a exaltar un poco para que no digas. Reconozco, y se lo dije a Tony, que no me veo, creo que yo lo comenté contigo, con tu esposa, que no me veo. Tampoco, pero sí. Vale, no, pero los dones hay que sentirlos y hay que tenerlo desarrollado. De misericordia, no, quizá no sea uno de los dones más fáciles de desarrollar, porque es muy doloroso compartir. Dime. Yo quiero decir, por ejemplo, que a veces, no sé si será un don de misericordia, pero a veces, en algún momento dado, Dios te pone en el corazón misericordia hacia una persona que a lo mejor ni conoce. Sí. A mí me ha pasado, por ejemplo. No, sí, todos, yo creo que y en ese momento lo único que he hecho, porque como uno no sabe qué hacer, pues es orar a Dios por esa persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, es una forma de desarrollar. Pero no, si yo pienso que en el fondo todos tenemos ese don, aunque sea pequeño, porque cuando vemos a alguien o alguien nos dice algo, pasa por problemas, o pasa, pues a lo mejor tenemos esa podemos decir, esa misericordia. ¿Tú cuando le das un vaso de leche a uno de esos necesitados, le hablas de la palabra?
¿Dónde hay? En misión urbana. Le hablo al principio. Vale, pues ya tienes el don de misericordia Sí, también. yo Porque el estoy pobre hablando- hombre que va a pedir allí. Yo hablo de la palabra al principio antes de empezar la reunión. Pero eso ahora, ¿eh? Ahora. Porque ese... Bueno, eso explícalo después si Vale. quieres. Sí. El don de misericordia es muy amplio, pero yo creo que Jesús puso un ejemplo de aquel del samaritano, cuando bajaba, y lo golpearon y vino uno y lo recogió y lo puso allí. Ahí usó de misericordia, ese es el don de misericordia, que tuvo compasión de un enfermo, de un herido, de una persona que estaba herida, y supo socorrerla, ayudarla, y ese es el don de misericordia. En un momento determinado, no tiene que ser siempre, pero en un momento determinado, que Dios te dé esa carga, ese amor, esa misericordia por tu hermano. Igual que ir a los hospitales, es que es muy amplio, pero que los hijos de Dios nos usa en ese mundo. Yo adelante. te diría, José, que yo lo veo, lo entiendo de la forma siguiente, que es no ser indolente con los demás. Porque... ¿Indolente qué significa? ¿Pasota, más o menos? Algo parecido. O sea, no viendo, o sea, teniendo amor hacia los demás, sea un hermano, sea un desconocido, o sea quien sea, pero sobre todo con aquellos que todavía no han conocido el Evangelio, ¿sabes? Por eso digo que la clave de todo... Es que es muy amplio. Claro, Que eso es... al final, como estamos viendo, la clave de cualquier don sale y parte del amor. Amor, Claro, sí. es la No hay amor, base principal. ni aunque tenga los dones, no hace Nada, no hace nada. Un hermano o hermana que me lea la primera de Pedro 4, 7 al 9. Lo abrimos. ¿Alguien que lo quiera leer? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, que ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros en murmuración. Fijaros aquí que el apóstol Pablo nos habla de la segunda venida, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué pensáis que el apóstol Pablo nos recuerda la segunda venida? ¿Alguien me puede dar? ¿El apóstol Pablo? No, Pedro. Pedro, perdón, el apóstol Pedro. ¿Por qué nombra aquí el fin de todas las cosas se acerca? ¿Por qué pensáis que lo puede hacer? Porque hemos de estar preparados. Porque debemos de llevar una vida, porque el fin de que llegue Dios o que llegue Cristo pues está cerca. Entonces nos habla que estemos en alerta, que seamos sobrios, con mente clara, que tengamos cuidado, que estemos ya preparándonos para ese fin, para el fin, porque la segunda venida pues no sabemos cuándo va a llegar, el tiempo ni la fecha, pero el apóstol Pedro ya aquí dice, preparaos, porque el fin está cerca. O sea, no dejéis de estar, de ser sobrios, con mente clara. ¿Qué significa ser sobrio? Perdón. Ser sobrio, saber en todo momento qué tienes que hacer, tener cordura para las cosas. Yo lo traduciría más por serenidad y tranquilidad. Serenidad, tranquilidad. Vale. Bueno, ahí. Sí. Tengamos serenidad, tengamos tranquilidad y tengamos cuidado con todo lo que hagamos, velando y orando. Porque nos va a llevar a que nuestra vida esté gobernada, esté en dirección correcta, la dirección que debe ser. Y también nos exhorta, Pedro, aquí a una actitud perdonadora hacia los demás. Es importante. Y nos habla de la protección. O sea, cuando tenemos amor, cuando estamos perdonándonos a nosotros, hay algo que a veces nos olvidamos, que estamos protegiendo a la Iglesia. Cuando todos ejercemos y desarrollamos el amor, estamos perdonando, a veces hay que perdonar, estamos protegiendo a la Iglesia. Cuando no perdonamos se crea una diferencia. Y si hay una diferencia entre hermanos, entre familia, entre apellidos, etcétera, etcétera, la Iglesia es la que sufre. Por lo cual, si ejercemos una actitud perdonadora los unos con los otros, de comprensión, utilizando la palabra, si es que la palabra es tan sencilla que a veces nos parece un mundo, y es tan fácil de entenderlo. Si hacemos esto y tenemos esta actitud hacia los demás, protegemos a la Iglesia. Difícilmente va a haber un problema en la Iglesia. Problema, o sea, vamos a ver, quiero entender.
que haya divisiones. A veces las divisiones empiezan por pequeñas cosas, pero por diferencia. Porque pienso, no pienso, o incluso por problemas familiares. Los clanes familiares en la iglesia. Hasta aquí, no entremos en eso. También nos habla de lo que hemos leído de la hospitalidad. En aquel tiempo los predicadores tenían que ir y alojarse prácticamente en casas de hermanos, porque las posadas que había o eran muy caras o no había en todos sitios, y eran acogidos por los hermanos. Y hoy podríamos expresar la hospitalidad de diferentes formas, de muchas formas, pero la hospitalidad sale del amor. Nada más. A partir de ahí, cualquier cosa es hospitalidad, podemos hacer, ejercer la hospitalidad con cualquiera. El amor hacia los hermanos se tiene que valorar no sobre lo que se tiene en la posición, sino como es, como hijo de Dios. Se nos pide por un corazón abierto que abarque la universalidad, perdóname las palabras, pero a mí me gusta utilizar la universalidad de la Iglesia y la diversidad de los pueblos de la Iglesia. ¿Y qué es eso? Pues se refiere al estilo que debe tener nuestra Iglesia, nuestra comunidad creyente, sencilla, abierta, para que todo lo que nos rodee, sea del país que sea, pueda venir y se sientan cercanos a nosotros. Un hermano de México, un hermano de África, un hermano, o sea, la Iglesia tiene que estar abierta. La Iglesia universal pertenecemos todos. Y no se habla de raza, a la persona. Se habla de hijos de Dios, por lo cual nuestra iglesia debería estar abierta y ser sencilla para que no solamente las personas que vengan de otras iglesias puedan sentirse bien, sino para aquellos que nos puedan visitar, puedan venir por primera vez, se sientan cercanos. Y eso es difícil, no es fácil. Cuando alguien viene por primera vez a una iglesia, la mayoría de las veces entra y sale y no nos damos ni cuenta. A veces pasa eso. Y no debería pasar. Cuando alguien nuevo viene o viene por primera vez, deberíamos de acogerle y saludarlo, mínimamente saludarlo, porque eso es lo que hace el acercamiento a una persona. Y a veces nos empezamos a saludar uno a otro y no nos damos cuenta de que hay alguien nuevo. Y si de verdad intentamos, y esto nos sirve para que lo pensemos y para que, bueno, si viniera alguien, una persona nueva, pues vayamos a saludarle, porque eso le hacemos sentirse cercano a nosotros. Somos personas sencillas, por lo cual hay que hacerlo. Como todos sabemos, la hospitalidad, la palabra ya sabes, koinonía, que es koin, lo que tenemos en común, y tenemos muchas cosas en común, por lo cual deberíamos de tener mucha hospitalidad entre nosotros, mucha, porque la hospitalidad también nos lleva a la comunión, y la comunión nos lleva al conocimiento de nosotros mismos. Nos conocemos unos a otros, sí. Salvo hace esto, Rafa hace lo otro, cada uno sabe, pero sabemos cómo somos realmente, nos vamos conociendo. Es bueno conocernos. Conocernos no es ser cotillas. Vamos a ver, que son otras de las cosas. Parece que conocer algo más, parece que es como si alguien se metiera en tu vida. Si yo no tengo nada que esconder en mi vida, no tengo problema que un hermano pues quiera conocerme. Claro, tener comunión, pues. Nosotros tenemos un grupo que nos reunimos cada 15 días, nos conocemos, vamos a una casa, vamos a otra casa, nos vamos conociendo. Y más o menos, cuando digo conocer, pues conoces algo más de lo que conoces en la iglesia. Que solamente conoces, hola hermano, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo te va el trabajo? Estupendo. Vale, hasta luego, hasta el domingo que viene. Es algo más. Me iba a decir en plan irónico que algunos no se conocen ni a sí mismos. Para que lo conozcan nosotros. Bueno, a ver, algún hermano o hermana que me lea 1 de Pedro 4, 10, 11. Vamos rapidito. ¿Alguien puede leerlo? Cada uno según un don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que usar los dones para ministrar la gracia de Dios a otros. Para eso están los dones, no para ser más, ¿no? Es un ministrar simplemente. Dios nos da estos dones para una buena
administración. No para marcar diferencia, en ningún momento es para marcar diferencia, sino para una buena administración y para que la Iglesia esté completa en todas sus necesidades. Por lo tanto, hay que hacerlo con humildad y sencillez, porque es como edificaremos a la Iglesia. Pedro clasificó los dones en dos categorías que podamos hacer, o podemos decir los dones de palabra o hablar y los de ministrar o servir. Los de palabra, los creyentes podemos y debemos hablar conforme a la palabra, lo que ella dice, ya que viene de Dios, por lo que comuniquemos, enseñemos, profeticemos y exhortemos, tiene que ser con la guía de la palabra de Dios. Tiene que ser siempre con la palabra de Dios. Y lo de ministrar o servir, digamos, de alguna forma, pues son aquellos que Dios nos da perfectamente para hacer determinados trabajos que podemos servir, como de mantenimiento, pues tal uno, ¿no? Pues de presidio, para ayudar, siempre Dios nos pone todo lo necesario para que podamos hacerlo y de alguna forma llegar a que unamos todo eso para la edificación de la Iglesia. Nos recuerda que todo lo que hagamos, tanto de palabra, tanto con la Biblia, tanto como servir, es para dar gloria a Dios. 1 Corintios 13:13 dice: y si repartiese todos mis dones para dar de comer a los pobres, y si entregase a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la base. Y dice Pablo que es aún el camino más excelente. Ningún sentimiento, nada es mayor ni más importante que el amor. Los corintios se daban mucho al don de lengua, a demostrar sus dones. Y Pablo llega y con amor le dice: hay un camino aún más excelente. El amor. Podemos tener todos los dones, podemos tener muchos dones, pero el camino más excelente es el amor. Y el tipo de amor que Pablo nos habla no es de origen humano, este amor no es porque yo lo valgo o porque yo lo tengo, sino es un amor que proviene de Dios. Una parte de su propia naturaleza. Ese amor es un reflejo del amor de Dios que deberíamos de tener. Es un amor abnegado y sacrificado, que actúa para bien de otra persona. El amor debe ser lo que nos motive siempre a ejercer el servicio. Podemos hacer un servicio correcto, como decíamos antes, pero si no tenemos amor, pues solamente lo que estamos es justificando. O sea, estoy haciendo esto, pero no lo hago con amor. José, sí. Yo creo que en eso también habría que decir que está muy bien que tengamos todo el conocimiento de la palabra para ser una guía, pero a veces de nada nos vale si no tenemos la confirmación a través del Espíritu Santo de las cosas que a veces tenemos que hacer. Es decir, a veces tenemos que ser guiados por el Espíritu, yo te diría que en todas las cosas que hacemos, pero si no en una, no sé si se puede decir una gran mayoría. Deberíamos de, los dones, si no son guiados por el Espíritu, ¿cómo lo sabemos? No, por eso en todo. Si no tenemos de alguna forma esa guía, pues haremos, por ejemplo, el que yo quiera, independientemente que pueda tener, yo a lo mejor no sé, si no tengo, voy a coger un don y digo, yo voy a hacer esto, a lo mejor no es mi don, pero yo lo quiero hacer. O sea, tenemos que, los dones, cualquier cosa que hagamos, lógicamente tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, si no, pues, lo haremos porque queremos tener relevancia en la Iglesia. Pero por eso hablamos siempre, cuando se habla, esta es una lección que habla mucho del amor, que los dones se tienen que ejercitar con el amor, que todo tiene que salir del amor. No habla de que, vale, que bueno eres por hacerlo, ya hemos dado los dones anteriores, ya se han ido explicando. Ahora dice, para todo esto, sin amor, nada sirve. La Iglesia suele ser un mecanismo para confirmar los dones en muchos hermanos. Perfecto. Cuando un hermano quiere hacer algo y la Iglesia ve que no va por ahí, dice tú, puerta. Pero eso se ve, o sea, el amor podemos decir, bueno, hoy voy a tener un montón de amor. Y pues me voy a poner a dar, venga, vamos a dar abrazo. Doy abrazo. Últimamente se reflejaba el amor con la gente diciendo, doy un abrazo. No, el amor que Dios nos da no es el que sale de Él, es el que Él te da. Porque yo os vengo ahora y os puedo dar mucho cariño, mucho amor, mucho como queramos, pero si no me sale, estoy haciendo una pantomima de ser muy bueno. Pero el amor no es algo que depende de nosotros, el amor se ve.
el amor lo vende uno a otro. Por mucho que queramos reflejar mucho amor, como no sea real, lo vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafa. Los dones, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar con una persona, con algún creyente, con algún don, la Iglesia lo confirma y lo ve. Y si no es, como ha dicho, no tiene ni ese don y estás haciendo una cosa que no es de Dios. Así de sencillo. O sea, todos los dones los tiene que confirmar la Iglesia. Y además la palabra. Porque si no, yo tengo el don de, yo qué sé, y no está la palabra de Dios, ¿cómo vas a demostrar tú que tienes ese don? Si no viene ni reflejar la palabra de Dios. Yo digo que tengo el don de la alabanza, ¿qué hacéis? Me echáis a patadas, ¿no? Pues sí. Los dones... Dicho en plan exagerado. Tenemos un profesor que te dé clase. No, porque aunque lo que ha dicho Pepe, aunque me lo pongáis, lo seguirá haciendo mal. Claro. Porque no es mi don. O viceversa, que uno quiera llevar uno de administración y no tenga ni idea. Pero, Rafa, eso no quiere decir que no puedas cantar, ¿eh? Bueno, Eso ha sido un golpe muy bajo. sigamos adelante. Por lo cual... Perdón, por eso me he puesto aquí, para vigilar a los que cantan. El amor que se habla en la palabra es el amor... ¿Perdona? ¿Decías algo? No. El amor que dice la palabra es el que viene de Dios. Ese es el amor que realmente nos tiene que salir. Y eso no podemos fingirlo. O nos sale o no nos sale. Podemos fingirlo, pero se nos va a ver que no es. Ya nos andamos rapidito. En 1 Corintios 13, 1 al 3, lo leo yo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviera profecía, entendiese todos los ministerios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hablar en lengua sin amor es ruido. Si tuviese profecía sin amor, la iglesia no se edifica. Si tenemos conocimiento y comprensión sin amor, no podemos enseñar ni animar a los demás. ¿Qué provecho sería tener fe sin amor? Nos llevaría en alto extremo. Seríamos por nosotros mismos. Si llegásemos a entregarnos poniendo todo nuestro cuerpo, sin amor, ¿qué sería? No tiene ningún valor. Y si a todo lo que tenemos, si damos todos nuestros recursos, etcétera, sin nada, no serviría, estaríamos justificándonos delante de los hombres. O sea, quiere decir que todo lo que hagamos de una manera, si no tenemos amor, ¿podemos quedar muy bien? Sí, quedaremos muy bien, pero no será real. ¿Puedo poner un ejemplo? No, hay gente que suele ser muy generosa por una cuestión personal. Realmente no lo siente. Hay una cosa importante, cuando damos y damos lo que nos sobra, no lo estamos haciendo con amor. Estoy dando lo que me sobra. No estoy realmente haciendo un esfuerzo por ayudar en algo determinado. Doy lo que me sobra. Si doy lo que me sobra, el esfuerzo es mío. Si yo me involucro en un tema de la iglesia y no pongo todo mi esfuerzo, sino que digo, esto hasta aquí llego, pero no doy ese pasito más de que realmente sea un esfuerzo porque estoy comprometido, estoy haciéndolo para quedar bien. Y quedo bien, y seguro que quedamos bien. Pero involucrarlo con algo es dar un paso más. Tener amor es un paso más. Yo quería poner un ejemplo, de lo que has dicho anteriormente, de lo de la profecía. Sí. Que hoy vemos, por ejemplo, que si viene el profeta tal, no sé cuánto, ni sé más. Tanto vale la entrada. ¿Tanto dinero vale la entrada? Que han hecho con las cosas de Dios, en un mercado. Entonces, no hay nada de amor. Si hay profecía, si es de Dios, hay mucho que dudar porque no viene con amor. Por lo tanto, porque va el dinero por el medio, por lo tanto, todo eso es negativo para la iglesia del Señor. Pero así de sencillo. Hace poco en Madrid, os voy a contar este tema, Víctor. Se hizo un acto en un pabellón de Madrid, el Apóstol Maldonado. 30 € la entrada, 50 la zona VIP.
Esa ya hizo Naví, para estar cerca del apóstol. Dice Dios mío, donde llegamos 30 euros la entrada, 50 la zona VIP. 4.000 personas cada día. Pero, ¿sabes lo que pasa? Lo triste no es que ponga 50 euros la entrada. Lo triste es el que va. 4.000 personas, pabellón lleno, 3 días. A 30 euros la entrada, 50 euros la zona VIP. No te daban ni un refresco, ¿eh? Pero lo triste es el que va, José. Mira, no sé si visteis anoche Canal No, hicieron la película de los inicios del mormonismo, de los mormones. No sé si alguien lo vio. Y luego va a una segunda parte. Bueno, aquel no iba a ninguna iglesia, no iba a nada. Dice que Dios le había revelado que no fuera a ninguna iglesia, que él tenía que hacer otra iglesia. No sabía nada de la Biblia. Se montó un circo, porque es que es un circo, y los que no tenían el conocimiento de la palabra no supieron cortar aquello a tiempo. No, si esto dice así la palabra de Dios, eso no pega ni con cola. O sea, que vemos que la falta de doctrina causa todas las divisiones, causa todas las falsas doctrinas y causa todos los esperpentos estos de que viene el apóstol Maldonado y que hay que dar dinero y todo. Esto es un caos. ¿Por qué no conocen la palabra de Dios y son engañados? Así de sencillo, son engañados. Es triste que la gente que vaya allí, es triste. Salva. Bueno, dos cosas. Que tenemos unos minutos para terminar, ¿vale? Dos cosas. Decirle a Pepe que el próximo presidente americano será mormón. Y luego, lo que quieres decir, si no te he entendido mal, es que cuando hagamos algo para el Señor, sea para lo que sea, es para Dios, ni más ni menos, tenemos que hacerlo de la forma más espléndida, mejor. Quiere decirte, no es la palabra. No, a lo mejor no lo he dicho bien. Quiero decir que si yo puedo hacer, no sé. Lo que hagas, hazlo comprometido. O sea, realmente no digas, como tengo que hacer esto, bueno, yo tengo en casa esto, pues lo doy. No, yo tengo en casa esto y esto también lo voy a dar. O sea, ahora mismo no tengo el ejemplo perfecto, pero siempre que lo que hagamos. Sin terceras. Exactamente. No decir, bueno, yo doy esto, pero esto no. Y de la mejor forma posible. Sí, digamos que lo mejor podríamos dar la idea ahí, pero es... Para el Señor la excelencia. La excelencia. Dime, David. No, que solamente hay que ver la Biblia para ver realmente si lo que hace algunas personas como ese apóstol que dices tú está bien o está mal, porque realmente delante de Dios no vamos como si fuera Dios, así de claro, ni más ni menos. Por ejemplo, el apóstol Pablo trabajaba para no ser cargado a otros. Sí. Y él ayudaba y trabajaba y era apóstol Pablo. Pero ahora hay apóstoles por todos lados. Ahora hay apóstoles por todos. Es que llamándose Maldonado. Por todos. Hay apóstoles por todos lados, ¿no? Últimamente en Murcia hay una cantidad de apóstoles. No sé qué pasa en esa zona, pero o sea, hay bastantes apóstoles. Bueno, el tema, bueno, sigamos. El problema no es... Dicen, ¿y quién lo pone de apóstol? Dice que lo pone la iglesia. La iglesia los nombra. Si la iglesia pone apóstol a esa persona es porque doctrinalmente es un cero patatero. Esto es fácil. No es que es un cero. La iglesia doctrinalmente no tiene la palabra, no conoce la palabra. Es fácil, es como si queremos hacerte apóstol y empezamos a preparar a la iglesia para nombrarte apóstol. Preparamos a la iglesia y al final tus dones, tus capacidades y no sé qué, pues preparas a la iglesia y la iglesia al final dice, apóstol, es cierto, es nombrado por la iglesia. Por lo menos con lo que yo he hablado, yo he dicho, ¿quién nombra a este hermano apóstol? Dice, por la iglesia, porque el hermano tiene unos dones enormes. Y yo digo, que tenga dones y hay que ser apóstol. Imagínate cómo está la iglesia. Entonces, suele pasar eso, pero bueno, sigamos ya rápidamente, ya para terminar. Hay una definición del amor que me la voy a saber. Tenemos del amor muchísimas cosas que yo traía, pero bueno, sabemos que lo más importante es que el amor sea real, sea consciente, sea un amor que viene de Dios, que venga, un amor sufrido, un amor que cree, un amor que espera, un amor que soporta, el amor hacia los demás, y que todos los dones que tengamos, pues hagámoslos con amor, sea que sea. Es igual. Todo lo que hagamos, no miremos a nadie, miremos a Dios, porque eso es lo que nos hace glorificar a Dios. Cuando yo voy a hacer algo sin mirar solamente a nadie, sino solamente a Dios.
no hago nada para que luego vengan y me dé una palmadita. No deberíamos hacerlo. No quiere decir que no se reconozca a los hermanos que trabajan, tampoco. Es bueno reconocer a los hermanos que trabajan. Sí. En la experiencia mía, ya los años que llevo allí en Asturias, nosotros, pues Dios nos dio el privilegio de recibir a pastores que venían de Norteamérica a predicar, y como nosotros estábamos a 30 kilómetros de Oviedo, teníamos allí en la cuenca minera, pues se abrió una iglesia pequeñita, una habitación allí que se preparó, y vamos por los que habíamos recién convertidos. Y pues si venía un pastor y salía a las 2:30 o a la 1 y tenía que ir hasta Oviedo para comer, para eso, pues nos repartíamos los creyentes del pueblo, y una vez iba a una casa y otra vez iba a otra, y teníamos ese privilegio de tener en nuestra mesa pues a lo mejor con un siervo de Dios, y a lo mejor algo de la familia, o en mi casa, gracias al Señor, se dio. Y para mí era un goce, y para mi marido Mi igual. experiencia en la iglesia donde estuve, los domingos solíamos invitarnos los hermanos unos a otros. Sí, también allí. Es una experiencia que se ha perdido, pero que en aquella iglesia se hacía. Y la verdad que lo gozo. Yo conocí prácticamente todas las casas de la iglesia, y éramos 100 familias, 120 familias. Y eso te hacía acercarte un poco más a conocer el programa. Pero bueno, eso le llevaríamos a la hospitalidad, y la hospitalidad, claro, si se hace con amor, no tenemos que pensar en nada más. Así que tengamos amor, porque cuando completemos las características del amor de Dios, eso hace que seamos mejor, eso hace que nuestra vida sea bastante más llena, porque estamos entendiendo y tenemos el ejemplo de que tenemos amor es el mismo Jesús. Nos dio cómo debería ser ese amor, nos dio el ejemplo del Maestro Perfecto. Solamente tengamos que dejar llevarnos mirando a Dios para que seamos mejores. No es que nosotros queramos ser, sino que Dios nos ayudará a ser mejores, a dar ese amor que viene de Dios. Y ya por último, decir, hay 3 cosas. Un día veremos lo que hemos aceptado por la fe, lo veremos, lo que hemos aceptado lo vemos, pero lo hemos aceptado por la fe. La esperanza de estar con Jesús, con Dios, con Dios mismo, se hará realidad, y el mayor de los 3, el amor, de lo que hablamos, que es la naturaleza misma de Dios, será realizado plenamente. Ahí es donde se realizará todo el amor, todo su amplio concepto, todo lo que viene de Dios, que es difícil de que lo podamos entender. Se va a desarrollar el día que tenemos, porque el resto de los dones se queda ya no nos sirve. Los dones son para esta tierra, para administrar la iglesia. La fe, veremos, la esperanza se realizará y el amor se hará más grande. Así que, bueno, que el Señor nos bendiga, nos ayude, y espero que seamos un poco mejores todos en desarrollar esa, y edifiquemos a la iglesia.